Primeramente quiero darle las gracias a Dios por el privilegio que me está dando el día de hoy de esta persona imperfecta de poderle hablar a ustedes también. Créannos que esto de estar aquí es un privilegio que no cualquiera quizás logra tener, pero si ustedes lo desean, pueden llegar hasta esto. Gracias a nuestros pastores por esa confianza, por la forma en la que Dios tocó el corazón de él para que yo pudiera estar aquí hablándoles en este momento. A mi esposa, a mis padres, a mi hija, por estar acá, por ese apoyo y pues principalmente pedirles algo antes de empezar. Enfoquen todo su corazón, toda su mente y su mirada no a esta persona que está hablando, no a este burro cabezón que está aquí con esta cara así de amargado, sino que a Dios, al que les va a hablar a su corazón. Ya empezó a trabajar. El pastor que estuvo ayer también ya empezó a obrar en eso. Y el pastor también ha dado varios temas, gracias hermano, varios temas que hablan sobre todo lo que ahora Dios ha puesto en mi corazón que les traiga. Desde hace mucho tiempo él tenía esto preparado, pero yo me alejaba de eso, lo negaba. Los pastores mismos me decían, los hermanos ancianos estaban de testigos en eso. Pero Dios me fue orillando a esto. Y desde allá arriba nosotros hablábamos con mi esposa sobre esto. Sentíamos ese deseo de que poder transmitir lo que a veces Dios nos ponía en ese cuartito allá a las oscuras. ¿Por qué? Porque veíamos la necesidad que yo un día y ella tuvimos de dejar y aprender a soltar. Así que hermanos, antes de empezar, vamos a hacer una oración, por favor, si me acompañan. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de venir a tu lugar santo, Señor, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Padre bendito, para que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, transformándolas y cambiándolas, Señor. Sé que tú vas a obrar en este día, Señor, tanto a los que estamos presentes como a los que están escuchando por medio y viendo de esto de los medios, Padre bendito. Bendícenos a cada uno, te ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos ayudes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento. El tema de ahora es aprende a soltar. De eso vamos a tratar y de eso se va a hablar. Aprende a soltar. Se podrán imaginar muchísimas cosas que tenemos que soltar, pero más que todo tenemos que aprender a soltar algo que se nos hace muy difícil, aún siendo cristianos, aún también ya teniendo tiempo y conociendo del Señor. Es muy difícil el poder soltar y cortar y perdonar muchas cosas que nos han dañado y nos han hecho daño en nuestra vida, circunstancias que nos afectaron y que aún nos siguen afectando el día de hoy. Pónganse a pensar y analicen así como lo que vieron ahora. ¿Qué es lo que nos está afectando en nuestro corazón? Tanto como padres como para hijos. Como jóvenes cristianos ahora principalmente permitimos que muchas heridas del pasado nos estén controlando, aunque nosotros no lo creamos o no lo querramos aceptar. Las emociones, pero una cosa que debemos hacer es perdonar. Perdonar a los que te han ofendido y aún dejarlo ir. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. Pero una cosa es esta, que esta parte es bien desafiante y solo los valientes lo pueden hacer. Tienen que saber eso muy bien. ¿Por qué? Porque eso es desafiante en nuestra vida y es parte de un crecimiento espiritual que vamos a tener. Perdonar como te perdonó tu Salvador. Sí saben de qué Salvador estoy hablando, ¿no? De ese que dio la vida por nosotros. ¿Cuántas veces Dios no nos ha mostrado su amor y gracia inagotable? Pónganse a pensar en este día. ¿Cuántas veces hemos ofendido? ¿Qué malos pensamientos podemos haber tenido? ¿Qué ideas se nos pasaron por nuestra mente y nuestro corazón que ofendieron a Dios? Y aún así estamos vivos, no nos quitó la llave del aire, estamos acá, nos ha dejado alabarle, nos ha dejado estar aquí dándole la gloria y la honra. Sabemos que en la Biblia hay muchos pasajes bíblicos acerca del perdón, pero hay uno muy importante y bien sencillo, que se encuentra en Mateo capítulo 6 del 14 al 15. Ese versículo nos va a ayudar muchísimo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o perdonáis también a vosotros, vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas.
Simple y sencillamente, aquí nos está diciendo este versículo que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. ¿Por qué? Porque está diciendo en el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no está hablando Dios diciéndonos a nosotros, es nosotros como humanos, si no perdonamos a otro hombre sus ofensas, tampoco Él, vuestro Padre, nos va a perdonar. Eso es algo fuerte y que tenemos que tener muy, pero muy, muy en cuenta. Y ustedes dirán, ¿y eso es qué tiene que ver conmigo? O sea, yo perdono, yo lo hago. Regularmente, si perdono o no perdono, yo sé en mi corazón que yo lo hago así, valga la redundancia, de corazón. Y si ese día yo no logro perdonar a la persona, me espero hasta la Santa Cena, ahí lo hago, tranquilo, no hay problema, Dios ahí me va a ver, todos los demás también, pero les hago una pregunta. ¿De verdad perdonamos de corazón? O sea, de corazón, no del diente al labio. Porque para mí era fácil decir, papá, sí, te perdono, no hay problema. Pero adentro estaba esa ira, estaba echando cosas a mi corazón que me estaban dañando. Y eso ya nada más queda entre usted y Dios si de verdad lo hacen. Pero pregunto esto porque yo pasé por esa misma etapa en la que ustedes ahora están pasando. ¿Pasaron o van a pasar de tomar el perdón y tener esa valentía de poder llegar a ese arrepentimiento genuino y decir, perdono también para que me perdone? Entonces, hay un ejemplo en la Biblia de cuando quedan las heridas en el alma. Yo creo que ustedes han de saber esa historia, que es la de José. Esa la vamos a encontrar en el Génesis 42:9, en donde dice una parte de toda la historia de lo que José hizo, todo lo que pasó antes de eso y de lo que su misma familia le hizo a él, por un propósito que él tenía. En este versículo dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Se está refiriendo de todos sus hermanos. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. En pocas palabras le estaba diciendo que ellos habían llegado a esa ciudad para ver las debilidades y poder llegar a atacar al pueblo. Se lo dijo no a una persona que no conocía, a sus familiares. Si retrocedemos un poquito en la historia y no pasando en los versículos, los hermanos lo vendieron. ¿Por qué? Por contar un sueño, por no interpretarlo bien y por no decirlo en el tiempo correcto. Pero había un propósito ahí. José lloró más de una vez por todo lo que él había pasado. Aún encontrándose con ellos, ellos no se dieron cuenta que era él en un tiempo. Los acusó de espías, los tuvo en la cárcel por 3 días. Luego de eso, aprisionó a Simeón y escondió una copa en un costal hasta que finalmente José lloró por 3.ª vez y se sacó todo lo que había en su corazón. Oigan bien, se sacó todo lo que había en su corazón. Él tenía poder, había llegado a un estatus altísimo en el cual él podía hacer lo que se le daba la gana y lo estaba haciendo. Y no se estaba dejando guiar por Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Su ira, su rencor y su enojo metió a su familia a la cárcel. Imagínense en ese punto. Pero después recapacitó y lloró por 3.ª vez y sacó todo lo que había en él, en su corazón. Llorar nos libera poco a poco. Es como esa llave donde la presión se bota. Llorar, eso es lo que hace. Y más cuando echamos todas nuestras ansiedades y nuestros sentimientos y nuestras dolencias a Dios. No al amigo, no al vecino, porque ellos no nos van a aconsejar a veces bien. Es simplemente a Dios, porque lo que tú le puedas decir a alguien más lo va a usar en tu contra futuro. Dios no. Tus padres tampoco. Aunque a veces creamos que sí, pero no. Nosotros, a pesar de todo eso y de haber llegado a los pies del Señor Jesucristo, seguimos sufriendo con heridas fuertes que determinan el movimiento y la forma en la que nosotros vivimos en nuestros hogares. Todos venimos de hogares disfuncionales y hay heridas y vacíos en nuestros corazones. Quizás hayan cosas que no podamos cambiar, pero sí con la ayuda de Dios la podemos hacer. Porque Él es el único, como vimos ahora, un médico por excelencia que sabe exactamente a dónde llegar y cómo nos va a curar y de qué forma también.
Quizá hayan cosas que no podamos cambiar como humanos, pero sí con la ayuda de Él las podemos superar. Y en ese proceso Dios nunca nos va a dejar. Tal vez ahorita estás en ese proceso en donde dices, no tengo a nadie. Si tienes a alguien, pero no lo estás utilizando de la manera correcta que es a Dios, tu amigo fiel, el que nunca te va a desamparar. ¿Me permiten ustedes contarles un poquito de mi historia y el por qué es que me puso esto Dios en mi corazón? Hace mucho tiempo atrás, yo desde la edad de 0 a 7 años, yo no conocía a mi padre, a mi papá que está acá. Yo conocía a mi papá, que era mi abuelo. Vivía en un mundo en el cual yo no tenía ni sabía que era una mala palabra, un golpe, insultos, nada. O sea, era algo que para mí, yo nunca, de 0 a 7 años yo no sabía qué era eso. Para nada. Era una atmósfera en la cual tanto mis papás, que son mis abuelos, y mi mamá, me tenían tan herméticamente cuidado que yo no sabía qué era eso. Es más, no sabía ni qué era un grito. Yo estuve bien en la edad de 7 años, mi papá apareció en mi vida, viendo a mi mamá, y me dijo, él es tu papá. Dije yo, caray. Sí, mi papá es él, al que llevaba el Día del Padre todos los años, el que estaba conmigo en todo momento. No, él es tu papá. Contento, tengo 2 papás. Los demás no tienen 2 papás, yo tengo 2 papás. Pero ¿qué pasó después? Eso era lo bonito, la alegría de poder tener a alguien más. Una figura paterna, decir ese soporte fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nos mudamos, llegamos a vivir con él. Lógico, cuando alguien no rompe cadenas, es difícil. ¿Por qué? Porque eso uno lo va arrastrando y se lo va pasando de generación a generación, padres a hijos, abuelos a padres, padres a nietos y sucesivamente. Se va y se va. Llega el punto en el que cuando empecé yo a tratarlo desde 7 años, empezaron, no sirves, bueno para nada, malas palabras, golpes, gritos, etcétera, 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 y etcétera en mayúscula. Muchas cosas fuertes. ¿Qué sucedió? Ese niñito fue creciendo y fue creciendo. A la edad de 14, 13 años, ¿qué creen que traía? Al que operaron aquí no era nada. En ese entonces no había ni redes sociales. Era peor todavía la cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo llegaba a un punto en el cual cuando yo esperaba el momento que mi papá le llegaba a gritar a mi mamá, ahí salía yo, como dicen ustedes, Pancho Pantera, ta, 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 ta. No le grita a mi mamá, cuidadito y me le vuelve a gritar. Empezaba ese enojo. Yo esperaba eso. Y nos poníamos al tú por tú con él. Y que se va de la casa, pues me voy, pero me lo llevo a usted también. Y aquí están ellos. Si quieren después les preguntan que no estoy mintiendo. Se llegó un punto en el que llegó esa ira y ese rencor y ese enojo a ponerme al tú por tú con mi papá, sin importarme a mí que eso era un pecado. Que eso es bien penado ante Dios. No me importó. Pero eso sí, yo no le podía pegar a él porque mi papá o mi abuelo y mi mamá me inculcaron respetarlo en esa parte, nomás de no pegarle. Lo demás le decíamos de todo, pero esa parte me limitaba. ¿Y qué tocaba a mí? Vivíamos en una colonia, las casas son así, como de cemento. ¿Y qué hacía? Agarrar a golpes la pared, hasta sangrarme. A golpes. Los vecinos ya sabían. Ya se peleó Nelson. El Choco ya se peleó, decían allá. El Choco ya se peleó, ¿por qué? Porque ya está pum, 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 dando. Y mis papás peleándose, ¿por qué? Porque mi mamá me defendía a mí y viceversa. Entonces, ¿qué sucedió? Fui creciendo aún todavía más. Tristemente, y no es orgullo esto, pero es para que ustedes vean de que no nada más quizás, bendito Dios, si no están pasando y no pasaron por eso. Ojalá y espero que nada más yo haya pasado así. Pero llegó el punto en el que hubo una vez, no más de una vez, que casi nos agarramos a golpes. Y mi mamá se tuvo que meter en medio. Y ahí fue donde yo reaccioné que estaba mal. ¿Pero qué creen? No cambié. Solo reaccioné. ¿Y qué pasa en eso? Ese punto de ira iba escalando cada vez más. Donde yo ahí sí lo oraba a Dios, porque no era ni cristiano, era nada. Bueno, creyente nada más, pero
así de misa nada más allá cuando me tocaba ir al coro y nos tocaba tocar, íbamos como a 5 iglesias, pero no teníamos nada de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué sucedía? Oraba ahí, pero no porque lo cambiara o me cambiara, sino que porque tuviera doble turno y no llegara a trabajar por 3 días. Hasta ese punto yo llegaba que no lo quería yo ver. Y llegó un punto en que mi mamá igual, ¿por qué? Porque me veía a mí, cómo yo sufría, y viceversa ella, yo la veía cómo sufría. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar a un punto, vine yo y dije, ¿sabes qué? Termino mis estudios, aquí está su título, muchísimas gracias. Después de la semana del 10 de mayo, mamá, voy a pasar con usted el 10 de mayo. La siguiente semana me voy para Estados Unidos. Así. Claro, no nada más era por mi papá que me quería venir. Había otra cosa más que espero en Dios después pueda contar. Malas decisiones que también uno toma en tiempos no indicados y cuando no es de Dios. Te llevan a pasar cosas fuertes. Pero una parte fue esa y me vine para acá. Entonces eso hizo un rompimiento familiar. Sin darme cuenta yo ya había destrozado a la familia. Pero yo egoístamente me había liberado del dictador, de mi papá, del que no me quería. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que una de las cosas más difíciles con esa historia fue el perdonar. Pasó mucho tiempo más. Estuve aquí a la edad de 24 años y yo el coraje todavía lo tenía con mi papá. Hablaba con mi mamá a veces, pero no con mi papá. Y siendo hijo único, todavía peor. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que tenemos que hacer es eso, pero se nos va a hacer bien difícil. Dejar los resentimientos del pasado y por fin sentir el alivio del perdón de nuestro corazón es algo difícil, pero como les digo, no imposible. Grábense eso en el corazón, no es imposible el perdonar, siempre y cuando nosotros querramos. Tanto ustedes, jóvenes, como nosotros, los padres, cometemos errores en nuestras vidas. Y más cuando no llevamos la dirección de Dios, son errorazos, o sea, son de esos, como dicen, ¿no? Golazos, pero horribles que uno mete sin querer. ¿Por qué? Porque no lo está pensando. Y aún siendo cristianos, seguimos cometiendo errores porque no somos perfectos. Eso sí, es uno que otro error, no como antes, ¿no? Bueno, esa es la idea. Si leemos la palabra, eso nos va a ayudar porque ese es el manual que tenemos. Entonces, cada día hay que luchar por la altura del varón perfecto, como nos dice Efesios 4 al 13. En Efesios 4 al 13. Ahora ya siento, pastor, lo que usted siente con los versículos en las pantallas. Efesios de 4, no, bendigo a los hermanos, hacen un gran trabajo, la verdad. Y es un honor trabajar para ellos y con ellos, la verdad. En Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguen a estar unidos por la fe, todos, y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo, vamos a poder llegar a hacer muchas cosas. Muchas. El punto 1 es qué acciones nos permiten que como humanos podamos sanar las heridas. ¿Qué acciones no nos lo permiten? Malos testimonios en el hogar. Eso es tanto para padres como para hijos. Gritos, malas palabras, golpes innecesarios, castigos extremos y humillaciones. Todo eso no permite que nosotros como humanos sanemos. Hay palabras que impactan y son positivas, te ayudan, te edifican, te llenan. Palabras de reconocer el esfuerzo que tal vez como padres se nos hace poco, pero para los hijos es como llegar a la luna cuando llegaron. Ese de repente de que ven al hijo y va con la bolsa de la basura. Dice uno, Dios está obrando. ¿Por qué? Porque no le tuve que decir que la sacara. Para ellos es un gran logro. Pero uno para padre, pues no va a ser la basura. No, es un gran logro para ellos. ¿Por qué? Porque no se lo tuviste que decir. ¿Y eso qué hace? Si uno le dice las cosas bien al hijo, el hijo se va a sentir, mi papá se fijó que tire la basura. Ahora imagínense eso cuando es un hijo único y cuando tienen 3 es todavía más difícil porque a cada uno le tiene que reconocer.
sea, si le vas a regalar algo, no nada más a uno, tienen que ser a los tres. ¿Por qué? Porque si no, uno siembra un odio en el otro. Si no se le explica bien cómo son las cosas. Ahora, también por lo contrario hay palabras tóxicas. Ahorita se está usando eso mucho, el tóxico, la tóxica. Pues también hay palabras tóxicas que destruyen, desaniman, desmotivan e incluso llega hasta el punto que esas palabras se tornan en acciones. Ahora, no es para justificar, ojo, pero los padres a veces llegamos cansados al hogar, con 1000 problemas en la mente. Esto va para ustedes, hijos. Con 1000 problemas en la mente y decimos palabras que no sentimos, acciones que dañan tal vez inconscientemente por todo lo que traemos en la mente, con pagos, problemas, trabajos, luchas internas que también, porque somos humanos. Así como ustedes también pasan luchas, nosotros créanme que son peores a veces. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso a veces causa una herida que si no la tratamos se convierte en odio y nos marca para toda la vida, como les estaba contando que me pasó a mí. Nosotros como padres también, ojo, pues voy por este lado para que no se me sientan mal ustedes. Nosotros como padres también debemos reconocer que fallamos, simple y sencillo. Y tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Para algunos tal vez se nos va a ser difícil o tal vez para otros no se nos va a ser difícil, pero tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos porque eso significa que somos mejores personas. Eso no significa que uno es débil. Para nada, al contrario, le demostramos a nuestros hijos un nivel de humildad, de que aún por ser hijos de nosotros podemos enseñarles eso, decir yo también me equivoco, no soy perfecto. Uy, hermano, si yo hubiera sabido eso en ese entonces, yo no hubiera cargado también y no hubiera hecho algo que le gritaba a mi hija, o con mis acciones, con mi enojo, hubiera roto desde mucho tiempo atrás lo que ahora Dios ya hizo. Hubiera logrado llegar a un punto en el que quizás Dios desde tiempos atrás, mi familia hubiera sido distinta, con mejores cosas. Pero por el simple ego de no hacer algo tan pequeño como es, hija, perdóname, ¿sabes qué? La regué, la embarré, no te tuve que haber gritado, discúlpame. Y se libera uno tanto. Y nosotros como hijos, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, gracias porque ya quería agua. Y nosotros como hijos nos queda apreciar y valorar ese paso que el Padre ha hecho de pedir perdón. Porque para nosotros llega un punto que es bien difícil. Así como para ustedes es difícil pedirles perdón a uno. Porque uno se no pone en la postura de que yo estoy bien, yo lo hice bien. Igual nosotros como padres. Así que hay que valorarnos mutuamente. El segundo punto, y aquí quiero que ustedes me ayuden porque yo sé que no me van a dejar abajo con esto. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? A ver, jóvenes. Primero, jóvenes. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Ay, hermana, eso se ganó un gran aplauso. Exactamente. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí van a venir los jóvenes y van a decir, ya va a empezar a hablar de estas cosas. Honra a tu padre y a tu madre. Eso se encuentra en Efesios 6, del 2 al 4. Este versículo a mí después me ayudó muchísimo, pero muchísimo en mi vida. Y se van a dar cuenta por qué. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oigan bien, con promesa es el primer mandamiento en donde Dios te dice, si tú haces lo que yo te voy a decir ahorita, te prometo. ¿Me ponen el siguiente versículo, por favor? Para que te vaya bien, te prometo bienestar y seas con larga vida sobre la tierra. Por honrar a sus padres, independientemente que sean borrachos, no lo sean, drogadictos, malcriados, porque mi papá llegó al punto en que tuvo todo el combo. Y aún así yo tenía que llegar al punto de honrarlo. Y a mí me costaba muchísimo. No estoy aquí para decir que soy la santa paloma ni nada. A mí me costaba muchísimo, pero muchísimo. Pero también a mí me inculcaron eso, ese respeto. Aún no sabiendo la Biblia, me inculcaron eso. Y por eso aún así Dios me bendijo, sin saber esa parte. Ya después cuando llegué a los caminos del Señor me di cuenta de esto y dije yo, caray, mi abuelo no estaba tan mal.
Bendito y lo bendigo a mis papás, a todos, por eso. ¿Por qué? Porque me sembraron esa semillita y me dijeron, hónrala. Y yo la honra era, lo respeto. Aunque llegaba a veces y no le logré levantar la mano a pegarle, pero sí lo mal y respeté. Pero ¿qué pasó? Para ustedes en ese punto, dice aquí en esta parte que es el 3, gracias, no está bien el 3, mi hermano. Después de la larga vida y que todo nos vaya bien, en el versículo 4, por favor, y vosotros padres, nos habla también ahí, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Llegó el punto en mi vida en el que cual tanto mi papá y yo nos buscábamos nomás para pelear. Ahí él estaba buscando al hijo a la ira. Ojo, a veces lo hacemos inconscientemente, como les digo, por naturaleza o por las cadenas generacionales que tenemos. ¿Qué significa la honra a tu padre y a tu madre? Apreciarlos mucho. La honra no nada más es como, sí señor, sí, no, es apreciarlos mucho, cuidarlos, mostrarles respeto, claro que sí, y obedecerlos como la autoridad que ellos generan en nuestras vidas, aún nosotros siendo adultos. A mi edad de 15 años que tengo ahorita, yo le hago caso a mi papá. 15 años y con canas. A mi edad de 40 años que ya tengo, todavía yo le hago caso a mi papá. Me aconsejan, me disciplinan, me jalan el aire cuando, hey, te estás pasando, ¿sabe qué? No lo haga así. No es así. Lo está interpretando mal. Bájele 2 rayitas. Y yo les hago caso. Pongo la cara de limón exprimido, eso sí. Pero al final yo les hago caso. ¿Por qué? Porque son mis papás y ellos quieren el bien para mí. No van a querer el mal. Para nada. Ellos se quitaron el pan de su boca para dármelo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Por muy lo que ellos sean, tenemos que respetarlos y queremos también esa parte que dice el versículo. Y ahora les voy a decir el por qué ese versículo a mí me cambió. Muchos que tienen tiempo en la iglesia, cuando no sé si mis papás se lo pidieron o si oraron por mí en ese entonces, yo caí con un coma diabético en un año y antes de ese año con un stroke. Yo llegué de milagro al hospital en el coma diabético, todavía iba manejando, casi llegando a 900 en azúcar y llegué manejando. Ahora, leyendo todo esto y viendo esa parte, ahí es donde Dios me está dando la recompensa. Tal vez no es monetaria, pero tengo una familia feliz, tranquila. Tal vez no tengo lujos, pero tengo vida para poder compartirlo con los que amo, para poderle alabar a Dios todavía, a mi manera, pero alabarle al Señor. Ahora entiendo ese punto, ahora entiendo el por qué Él todavía me salvó. Yo no lo merecí, honestamente. ¿Por qué? Porque yo tenía no tanto ese deseo de llegar hasta darle gas a mi papá, como decíamos allá, matarlo en pocas palabras, pero sí de golpearlo. Y eso me evitó a mí, ese nada más simplemente que me dijo mi abuelo, mi papá, usted tiene que respetar. Me evitó entrar en maras, en drogas, que ya se me hacía fácil. ¿Por qué? Porque yo tenía todo ese tipo de amistades. Mas nunca, gloria a Dios, me hice como ellos. Si hubieron caídas, claro que sí, como todo joven. Si hubieron experimentaciones, ni modo que no le diga que no. Y ustedes tampoco me digan que no. O sea, no nos engañemos. No nos engañemos. Porque todavía no volamos. Pecamos, somos humanos. Así que también tenemos que hacer que esto valga la pena. Que lo que sus papás están haciendo con amor, lo valoren. Y ustedes igual, padres, lo que sus hijos están haciendo, también lo valoren grandemente. Entonces, si les hiciera una pregunta y si les preguntaran, si yo les preguntara a ustedes en este momento cómo se sienten, a lo mejor me dirían, eso estoy bien, cansado por el trabajo o por lo que estás hablando ya me hartaste, pero por lo demás yo estoy bien. Pero muy en el fondo, de verdad, jóvenes, a puerta cerrada, allí dentro de su cuarto, en el armario, en esos ratos de soledad, donde la verdad sale a la luz y la mente te empieza a atacar, ahí es donde Dios quiere llegar.
a ese momento en donde a lo mejor sientes que tus padres no te quieren, que no te valoran, que a lo mejor quieren más al otro que es el inadaptado, o supuestamente de apodo le digo el adoptado, o sea, tiene más prioridad con el chiquillo porque es el más indefenso. No sé qué tantas cosas tú puedas pasar sintiendo y que te sientas abandonado. Y tu corazón se endurezca con todo eso, como se vio ahí. El mío se endureció, que a mí llegó el punto en el que yo prefería, si alguien me hacía algo a mí, yo era de los que decía en un entonces, y eso no lo saben mis papás, pero yo era de los que decía, yo era muy vengativo. Digo era, porque ya Dios cambió todo eso, pero yo era de los que prefería quemar mi casa para ver quemar la del vecino. Métanse con mi familia y van a conocer al choquillo que está aquí enfrente. Hasta ese nivel yo llegaba. Entonces imagínense toda la ira, o sea, prefería dañarme hasta yo mismo por ver al otro sufrir también. Fuerte. Para mí ahora yo lo veo y digo, wow, jodido, está fuerte. O sea, no tenemos que llegar hasta ese punto. Esas cicatrices quedan. Depende de nosotros si van a estar abiertas o se van a cicatrizar y sellar como vieron ahí. De nosotros va a depender. ¿Ustedes creen que no me quedaron a mí? Si yo me abriera así espiritualmente y les dijera, miren, todas estas son mis cicatrices. Yo he tenido muchas, ustedes también. Ni modo que no. Somos almáticos también. Sentimos. Y por sentir malinterpretamos y a veces así nos dañan también. ¿Y qué tenemos que hacer? Llegar a los pies de Cristo en ese lugar secreto a poder permitirle a Él que nos cambie, que nos transforme. Créanme, yo tengo muchísimas que por mucho tiempo me causaron dolor, ira, enojo. Y no les mentiré, soy humano y todavía hay muchas cosas que Dios tiene que curar en mi vida. Todos estamos en esa etapa del alfarero, en la cuando nos moldea y dicen, ay, qué feo quedó la oreja, nos hace otra vez polvo y ahí empieza, Señor, me duele, pero vas a quedar bien bonito después. Vas a hacer una obra magnífica en mis manos. Si te dejas, escuchen bien, si nos dejamos, y es ahí donde se está. Así que si tú hoy estás aquí, a lo mejor dices, ay, este loco, nada que ver con lo que me está pasando a mí, nada que ver con mi vida, pues te bendigo y gloria a Dios. Gloria a Dios porque no has pasado por esas etapas, pero tarde o temprano puedes pasar si tomamos decisiones erróneas. Y si no las pasamos para nosotros herirlas, que nos hieran, perdón, vamos a herir a tal vez a nuestros futuros, hablo de jóvenes, hijos. Entonces, créeme que dentro de ti hay algo en lo que no te deje estar tranquilo. Eso te lo puedo apostar. Siempre va a haber algo. No creo que no. Si no, entonces no fuéramos humanos, fuéramos perfectos y estuviéramos glorificando 24 horas al día a nuestro Señor. Pero no, tenemos que soltarlo. Yo por mucho tiempo, créanme hermanos, que yo no solté, yo me envenenaba mi vida. Es más, Dios lo transformó a mi papá antes y él llegaba al punto, y no sé si solamente a mí me pasa, díganme, porque si es así estaba bien mal. Pero llegó el punto en el que mi papá llegó un día a la casa diferente. Yo dije, fregado, ya se nos va. Dije yo, ¿qué pasó? Nos juntó a nosotros en la sala, a mi mamá y a mí, y dijo, quiero hablar con ustedes. Ay, ya se va. Quiero pedirles perdón. Ay, Dios mío, me dije, hipócrita. Dije, ya va a empezar con su pancho. Dije, decir, ay, perdóneme. Y ya sé la historia. ¿Por qué? Porque el testimonio de él no era bueno en ese entonces. Ese perdón era del diente al labio para que mi mamá lo viera y ya estuviera contenta con él y conmigo. No, o sea, llegó y pidió perdón. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que yo les dije? Pues mi mamá lo puede perdonar, pero de mí, que Dios lo perdone, porque pues, yo no tengo por qué perdonar. Me di la vuelta y los dejé.
Mi papá llorando. Él se liberó. Él soltó la palabra y se liberó. Pero quien agarró el odio fui yo. Todavía el de él. De fuerte. ¿Me ha costado? Sí. ¿Valió la pena en ese entonces soltar mi pasado? Claro que por supuesto que desde luego que sí ha valido la pena. Mucho. Hoy puedo ver a mi papá a los ojos sin ira y decirle que lo quiero, que lo amo, que es mi orgullo, un ejemplo a seguir y que lo acepto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que lo acepto a él tal y como él es. Que eso es otra cosa bien difícil, aceptar a la persona tal y como es. No criticarlo ni decirle, sino que simplemente orar por él. Yo lo puedo aceptar tal como es, con sus imperfecciones, con sus bendiciones, con su sabiduría, con lo que me ha enseñado, que el sí es sí, el no es no, el no mentir, el decir las cosas como son, el que la injusticia no es buena y pelear por el indefenso, que cuando lo incorrecto se tiene que decir para que se haga lo correcto sin importar los castigos. Eso él me lo ha enseñado. Tal vez el cara de oro, eso ya es de herencia, ¿no? Pero él me ha enseñado todo eso. Esos valores ahora yo los puedo ver, que no nada más simplemente era el ser el ogro el que castigaba feo, pero ahora lo puedo ver. Y puedo hacer esa parte en la que Dios, puedo decirle que sí puede transformar las vidas de cada uno de ustedes, si se lo permiten. Simple y sencillamente. Ahora, hermanos, ya con esto quiero concluir. Por favor, les pido a los hermanos si pueden pasar los de alabanza. Por eso Dios en esta noche ha hablado a tu corazón y espero que lo hayas dejado entrar, es esa palabrita. Y está Él ahí pidiendo que te perdones a ti mismo, principalmente, que perdones a tus papás también y a toda persona que te haya hecho tanto acá como afuera, que te perdones, que los perdones. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Ahora, lo que sí te puedo decir es, todo eso que te haya causado daño, no te sigas también tú mismo causándotelo. O sea, libre de eso. Te dañan los demás y tú mismo también te autodañas. Simplemente ¿por qué? Por la tristeza, por el enojo, por lo que tú quieras. Ya no te sigas haciendo daño. Yo llegaba hasta el punto que hasta a veces me cortaba simplemente por sentir ese desahogo cuando ya no podía, porque ya estaba en este país y pues aquí si le pegaba, pues me pasaba la mano donde el vecino, ¿no? ¿De qué pasaba? Pues me cortaba para sentir ese desahogo. Imagínense todo eso, hermanos. Todo eso. Espero en Dios que no estén pasando por todas esas cosas. No seas esclavo del dolor. No te latigues más. No te latigues, no te autodañes. Deja tus miedos y complejos en esta noche. Suéltaselos a Dios y entrégaselos. Dile, ya me harté, ya me aburrí, yo ya no aguanto esto. Hoy es la oportunidad de poderlo hacer, de entregarle todo a Dios y dejar que Él sane tu corazón y cure tus heridas, así como fue ahora este ejemplo en esta obra. Deja que Él opere tu corazón y así como un día lo hizo conmigo, que yo soy un testimonio en eso y aquí está mi familia que puede dar el aval de ello, lo puede hacer con ustedes también. Ni modo que nada más yo sea el que sea el elegido por Dios. Todos somos hijos de Dios. A todos nos ama por igual. Entonces, ¿por qué si con este burro cabezón lo hizo, no lo va a poder hacer con ustedes, que son creación de Dios? Es simplemente dar el paso y de tomar la decisión de un valiente y una valiente. Pasar y entregarle todo a Dios. Simple y sencillamente, y Él va a orar. Tú no necesitas hacer más, tú no necesitas pedir más, simplemente sáname y déjalo que Él se encargue. Simple, deja que Él se encargue de eso. No le metas manos tú porque la vas a regar como yo le he regado. Deja que Él ore en tu vida. Y Dios esta noche está tocando a tu puerta, hermano. Dios lo está haciendo y te está pidiendo que lo recibas. Que lo recibas en tu corazón y que Él sea tu único Salvador y Señor Jesucristo.
Así que en esta noche, si hay alguien en que nosotros que quiera recibir a esta persona tan especial en su corazón, que va a cambiar la vida de ustedes como un día lo hizo conmigo, que levante la mano y pase. Levanten la mano y pase el que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. ¿Es de valientes? Sí. ¿Vale la pena? Muchísimo. Y si no lo hay, entonces en esta noche también te pido, si hay alguno de ustedes que quiera hacer un pacto, si quiera hacer un compromiso y una reconciliación con Dios principalmente, hoy es el tiempo que lo puede hacer. Hoy es el momento que puedes pasar y decirle al Señor, borrón y cuenta nueva. Me equivoqué, tengo que entregar esto, tengo que entregar el otro. Hoy es el tiempo en que puedes hacerlo. Ahora es el momento en que tú puedes hacer esa parte. Y si no la hay, entonces quiero pedirle a ustedes jóvenes, si tienen el privilegio hoy que tus papás están aquí, ve con ellos, hazlo, tómalos de tu mano y pasen al frente. Van a ver hermanos que van a estar bendiciéndolos y orando por su vida para que Dios transforme y cambie. Y si no están sus padres acá y ustedes jóvenes sienten ese deseo, de corazón, hermanos, se los pido, de corazón, si hay hermanos que están disponibles, lleguen a la par de él con todo respeto y abrácenlo, o simplemente estén a la par de ellos. ¿Por qué? Porque un día yo necesité un abrazo y nadie aquí me lo pudo dar. No hablo de aquí, sino que de este país. Nadie me lo pudo dar. Y yo sé que muy en el fondo uno grita, pero por ser fuerte, por ser joven, no quiere demostrarlo. Entonces, hermanos, yo les pido que hagan ese vencimiento y que pasen aquí al altar. Aquí no es simplemente para ver qué pasa. Es que si de verdad Dios quiere que te toque, hazlo. No importa. Simplemente pasa y deja que Él obre. Porque esto es de creer, no simplemente es de hacer. Esto es de creer que hay un Dios que te va a cambiar, un Dios que va a formar tu familia, un Dios que te va a transformar y nos va a ayudar a ser mejores personas, a dar el testimonio que de verdad Dios quiere que demos, no del diente al labio y no solamente por reconocerlo, sino que de verdad ser esa luz en la oscuridad donde cada uno de los jóvenes ahora está viviendo. Poco a poco vamos a cambiar este mundo, así como dice el nombre de nuestro ministerio, jóvenes de impacto, hacer ese impacto en la vida de los demás con el ejemplo que Llamada Final Las Vegas va a hacer con la transformación de cada uno de ellos. Así que pedido de corazón, hermanos, que los que estén intercediendo empiecen a orar, que dejen que Dios toque su corazón, abran brecha, Padre bendito. Te doy las gracias, mi Señor, por ese amor, por esa misericordia que tú tienes con nosotros, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí, Señor, alabando, glorificándote. Pongo tus manos, Señor, a cada uno de estos jóvenes, a cada una de estas familias que están aquí, Señor, que son el centro, el núcleo de la sociedad, Padre bendito. Los bendecimos, Señor, y cortamos cadenas generacionales, Señor, que sean rotas, Señor, en el poderoso nombre tuyo, Padre bendito. Te entregamos, Señor, nuestras vidas y nuestras familias, Señor, para que puedan ser cambios, para que puedan ser puntas de lanza, Señor, y que desde este día en adelante las generaciones venideras sean diferentes, que no sufran lo que ahora nosotros sufrimos, que esas cicatrices sean como un ejemplo para los demás, que esas cicatrices sean para que puedan transformar la vida de alguien más. Te pido, Padre Celestial, que los bendigas, Señor, que los protejas en todo momento, Padre bendito, que cada día vayas ablandando su corazón, Señor, que lo transformes, que quites ese corazón de piedra y lo hagas un corazón que sea dócil, sensible a tu voz, Padre bendito. Declaro, Señor, que la palabra no cae en un saco roto, sino que al contrario, que va a caer en tierra fértil y va a germinar de una manera sobrenatural, de que las personas que pudieron pasar, Padre bendito, están dando ese paso de fe, ese paso en el cual tú vas a obrar en sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por usar este vaso imperfecto, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, por las personas que están viendo esto, Padre bendito. Llega hasta donde ellos, transfórmalos, cámbialos, Señor. Llega en el momento indicado a la vida de ellos, Padre celestial.
Tú sabes el por qué están viendo esta prédica, Señor. Tú sabes el por qué lo están escuchando. Transfórmalas, Padre bendito. Te lo doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.